Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy contamos con la compañía de una ingeniera industrial que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la gestión de equipos, de sistemas de calidad y medio ambiente, entre otras cosas. Además, es actualmente la secretaria de la Junta del Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja. Hoy estamos ingeniando con Teresa Los. Bienvenida, Teresa. Gracias. Cuéntanos un poquito a qué te dedicas actualmente. Pues mira, ahora actualmente soy consultora de empresas. Después de esos más de 20 años de experiencia que habéis comentado, me he dado cuenta que toda esa experiencia que he adquirido ahora la puedo aplicar a los clientes que me contratan para ayudarles en cualquier tema interno. Gestión de equipos, como dices, mejora de procesos, implantación de sistemas de calidad, de medio ambiente, estrategia, que también es muy importante en las empresas, ayudarles y direccionarles un poco en la parte estratégica. Y bueno, pues estoy un poco ayudando a las empresas, ayudando al tejido industrial aragonés, incluso a veces salgo un poco fuera de Aragón. Y divirtiéndome, me estoy divirtiendo mucho. ¿Y cómo es eso de crear tu propio negocio, Pues es emocionante, tienes un poco ahí la incógnita de saber qué va a pasar. Está muy bien, es emocionante y tiene muchas cosas positivas. Tampoco voy a decir que todo es positivo, ¿vale? Porque hay cosas, pues esa incertidumbre de decir voy a tener al año que viene proyectos, voy a poder seguir trabajando y demás. Tiene sus cosas. Pero el balance es muy bueno y yo estoy muy contenta de haber tomado esa decisión, que justo además se me ocurrió tomar esa decisión justo en diciembre del 2019. Os podéis imaginar lo que pasó en marzo del 2020, ¿no? Pero ya ha pasado un poco ese bache y esos momentos, estoy muy contenta de esa decisión. Además de haber estudiado ingeniería industrial, también hiciste un MBA. ¿Crees que esto es necesario para poder crear tu negocio? Para crear mi propio negocio, sí, y también un poco para desempeñar la profesión, ¿vale? Porque también los ingenieros empezamos trabajando en partes muy técnicas y luego conforme vas evolucionando y vas cogiendo experiencia, trabajas más en temas de gestión de la empresa y demás. Y ese MBA complementa la formación que recibimos en la Escuela de Ingenieros, ¿vale? Esa parte más empresarial, más financiera, más de contabilidad que tenemos un poco carencia, la completa muy bien ese MBA. De hecho, en el MBA que hice estábamos 20 y tantos y de ellos creo que más de 10, yo diría que incluso 15 éramos ingenieros, con lo cual es una parte que los ingenieros echamos en falta y que complementa muy bien nuestra formación. ¿Recomendarías hacer un MBA justo al terminar la carrera o esperar un poco más a que ganes esa experiencia que comentabas? Pues creo que es mucho mejor esperar, porque mi experiencia fue entonces muy buena porque yo había esperado un poco. Yo ya llevaba trabajando unos casi 10 años. Y entonces ya sabes de qué te hablan, ya sabes de qué te hablan de la empresa, ya sabes de cuando te hablan de optimización, te suena más, ¿vale? Porque la formación todos sabemos que es una parte muy teórica, tienes una parte práctica que te ayuda a entender de lo que te están hablando, pero si ya encima lo has vivido en el día a día, entiendes mucho mejor las cosas y yo creo que lo aprovechas bien. Entonces, para mí es mucho mejor haber esperado. Ahora nos gustaría saber un poco más el proceso hasta llegar a crear tu propio negocio. ¿Qué fases de tu carrera profesional has tenido? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, pues como os decía, llegué a mi negocio de consultoría después de haber tenido experiencias varias, ¿vale? Entonces, yo, pues antes de acabar la carrera ya empecé a hacer prácticas en una empresa en temas de sistemas de calidad. Allá por entonces ya empezábamos a implantar sistemas de calidad, un poco además sin saber qué era eso de la calidad, porque entonces no se hablaba mucho, tampoco se llevaba tanto eso de la ISO, a mí ni me sonaba, pero bueno, empecé las prácticas, me empezó a gustar. Primero estuve contratada como becaria, luego me fui a acabar, salí un poco de la empresa, luego volví y ya me metí en industria pura y dura. Esto era industria, trabajaba en sistemas de calidad, era un trabajo muy divertido porque además de sistemas de calidad
era una industria, entonces había problemas en las piezas. Yo estaba allí con la máquina, había que diseñar no sé qué, pues ayudaba. Entonces era un tema muy ingenieril, muy técnico, ¿vale? Si había que remangarse y mirar en la máquina qué pasaba, ahí estaba yo, ¿vale? Luego eso fue fuera de Zaragoza, luego volví a Zaragoza también trabajando en sistemas de calidad y demás, y luego de repente di un salto de pasar de industria a pasar a sector más de gestión, de organizar personas, de organizar grupos de personas. Pues trabajé, os puedo decir, en la gestión de todas las obras y construcción de la Expo del 2008, ya veis que tengo ya unos años, y entonces allí sobre todo me contrataron porque había que procedimentar y organizar a todas las personas que iban a trabajar con un mismo objetivo y diferentes entradas. Allí había unas 150 personas, con lo cual pues había que procedimentar todo un poco para organizarnos y para ir todos por el mismo camino. Teníamos poco tiempo y mucho trabajo por hacer. ¿Vale? A la hora de organizar equipos de tantas personas, entiendo que no siempre sale todo como lo has planificado. ¿En aquella época tuviste muchos problemas o...? A ver, ahí en ese momento lo teníamos bastante organizado porque era como una poco estructura piramidal, ¿vale? Yo procedimentaba y organizaba el trabajo de varios equipos y cada uno de esos equipos luego tenía su responsable que organizaba sus equipos, ¿vale? Entonces, realmente yo no planificaba esto tiene que salir así, eso era más temas de planificación de obras y demás, ¿vale? Yo planificaba, decía, bueno, pues cómo tenéis que, por ejemplo, pues certificar, cómo hay que, cuando va a haber que modificar algo, cómo se gestiona, cómo se documenta, cómo toda esa parte un poco pues de gestión general era lo que yo hacía. Entonces, planificar, pues bueno, al final sí que organizabas y decías, bueno, esto tiene que estar para tal fecha y tiene que estar porque es que encima no teníamos escapatoria. Pero ya digo que yo no era la parte más planificación como tal. Pero bueno, ahí estábamos también todos en un gran equipo y gestionando personas. Además y demás. De algo súper importante y muy emocionante también y muy divertido. Yo la verdad es que toda mi carrera profesional me ha resultado divertida y entretenida, con sus problemas y no vamos a decir que todo es un camino de rosas. Pero si yo echo la vista atrás, digo, qué bien me lo he pasado, en general, en todo. Pues eso está muy bien. Sí. ¿Y siempre tuviste claro a lo mejor a qué sector de la ingeniería te querías dedicar o fue un poco sobre la marcha que fuiste cayendo? Eso sí que fue sobre la marcha, tal cual, porque entonces en esa época nosotros los estudios sí que empezabas la ingeniería industrial general, luego elegías mecánico o eléctrico. Ahí sí que tenía muy claro que era mecánico porque yo eléctrico, las chispas no me gustaban. Y luego pues había intensificaciones varias y como en mi familia habíamos tenido relación con la construcción, dije, bueno, pues voy a hacer la intensificación de estructuras por si en algún momento la necesito. Pero hice estructuras que podía haber hecho máquinas, porque luego realmente jamás he hecho un cálculo de estructuras. Entonces... Y, digamos, volviendo un poquito más atrás, ¿cómo decidiste estudiar ingeniería industrial? ¿Qué te llevó a esta decisión? Pues mira, ahí podría deciros, ¿tenía una vocación desde los 15 años? Pues no. No, yo tenía muy claro que mi parte era ciencias, que me gustaban mucho las matemáticas. En esa época matemáticas solo servía para dar clases y no me apetecía mi futuro ahí. Y había pensado, pues bueno, pues económicas, empresariales, lo que sabrá de tal. Bueno. Y yo hice la selectividad y salieron las notas. Y mis mejores notas fueron pues en dibujo, en química, en física y en matemáticas. Y mirando el listado de notas, que entonces salía en nuestro listado de notas, un compañero de clase, al que no he vuelto a ver, me dijo, Teresa, qué notas más buenas, ¿por qué no haces ingeniería? Así, ¿eh? Y dije, anda, pues mira, tenía una conocida y varios conocidos que estaban haciendo ingenierías y dije, voy a preguntarles, a ver qué les parece. Y entonces a una de las personas a las que pregunté le dije, oye, me estoy planteando hacer ingeniería, ¿qué hago? Y entonces ella me contestó, me acuerdo perfectamente, y me dijo, mira, yo no volvería a empezar, pero no lo dejo. No. Y entonces dije, pues entonces es que le está gustando, pues voy a probar. Claro. Y allá que fui. Así que ya veis que vocación poco, pero no me arrepiento para nada de haber estudiado. ¿Qué recuerdo tienes de la etapa universitaria, esa vida? Creo que fuiste al extranjero un tiempo, ¿no? Sí.
Pues mira, los primeros años duros, porque además en esa época la escuela era dura, tenía fama de dura, y entonces llegas el primer año y te das una torta, que estudias, llegas al examen y dices ¿esto qué es tal? Pero luego, igual que os comentaba, que la parte profesional tengo buen recuerdo, de la escuela también tengo buen recuerdo. Fue duro, los primeros años pues suspendías y demás, pero bueno, bien. Y luego lo que decías del extranjero, fuimos de las primeras promociones que hicimos un Erasmus, que entonces se llevaba muy poco, salíamos poca gente, pero bueno, a mí pues lo vi por ahí y dije, ¿por qué no? Y desde luego, de los mejores años de mi vida, el año de Erasmus. Y nos digo, o sea, me fui a Francia, aprendí un idioma que no conocía, momentos buenos, momentos malos, pero al final momentos buenos, gran grupo de amigos, muy durable en el tiempo, bueno, tanto que ahora os comento que hace mes y medio hemos estado reunidos 20 de los amigos que estábamos de Erasmus unos cuantos años después, recordando viejos tiempos, y seguimos manteniendo esa amistad, y son todo gente de España, los menos, pues son todo gente de toda Europa, ¿no? Sí, entonces una experiencia impresionante también, y por ver lo que hay ahí fuera. Claro, y en ese momento era muy diferente la ingeniería en Francia de la ingeniería en España, ¿sí? Sí, porque en esa época en España era todo mucho más teórico, creo que ahora, y en Francia llevan más avanzados y era todo mucho más práctico. Había mucha más parte práctica y además también eran unos estudios más suaves, entre comillas, ¿vale? Tú estudiabas para un examen, llegabas al examen y decías, anda, pues si me han preguntado lo mismo que me he estudiado, lo mismo que hemos hecho en clase, y aquí era ¿no? Y entonces, pues eso también nos posibilitaba pues llevar una vida más tranquila, porque aquí la época de exámenes y esa época era dura de meterte entre cuatro paredes y no salir. Y en esa época pues te daba un poco para disfrutar, teniendo que estudiar, que en esa época luego la fama era los Erasmus, vas y te regalan los aprobados. Pues no, tienes que estudiártelo. Y encima es un idioma, otro idioma, y tienes tus hándicaps, ¿no? Pero bien. Buenas conclusiones siempre. Sí, lo de estar encerrado en época de exámenes se sigue manteniendo. Sí. Bueno, y luego también nos gustaría saber, en tus años, las promociones de ingeniería industrial, entiendo que la proporción de mujeres era bastante más pequeña que ahora. Pues yo creo, hace poco que estuvimos revisando esos datos, era parecido. Ahora, tampoco te creas que había muchas menos ingenieras que lo que hay ahora. Ahora tampoco sé. Sí, que ahora tampoco hay muchas, quiero decir. Exactamente. Que ahora si dijeras hay muchas, pues dirías sí, diferente. En esa época, pues al final acabábamos, yo qué sé, un 15%. También dependía de las especialidades. Por ejemplo, que estaba en construcción, que era como más femenino, entre comillas, había más gente que los de máquinas y motores, que da la sensación como más de chicos, ¿no? Pero bueno, yo de todas maneras en eso no tuve nunca ningún problema, con mis amigos y mis amigas éramos uno más en ese sentido, ¿sabes? Entonces, sin problemas. Bueno, pues aprovechando que estamos aquí en este edificio, que es el Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, queríamos preguntarte, porque tú eres miembro de la Junta. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es un poco tu labor en el colegio y por qué crees que es importante o qué cosas te ha aportado a ti? Pues mira, ahora sí, dentro de la Junta soy la secretaria de la Junta, que dentro de los estatutos marcan las responsabilidades que tienen. Entonces, además de convocar reuniones, toda la parte un poco administrativa, convocar reuniones, levantar actas de las reuniones, pues también es la firma de cualquier tipo de certificado, cualquier tipo de documento que sale del colegio oficial diciendo pues que, por ejemplo, Salvador Galvez, el decano elegido en no sé qué elecciones, o que un colegiado pues está colegiado desde no sé qué fecha, o sea, toda la serie de certificados o documentos oficiales del colegio tiene que ir validado por la secretaria, que es la que custodia y tiene la documentación oficial del colegio y puede certificar esa información. Y luego me preguntabas importancia del colegio en la profesión y demás, ¿no? Pues mira, yo creo que el estar colegiado, aunque mucha gente dice, no lo necesito. Yo, en realidad, por mi profesión, yo no viso proyectos ni nada y no lo necesitaría, pero yo creo que es necesario primero, porque conoces un poco la profesión por dentro, conoces a colegas tuyos que se dedican a otro tipo de
de trabajos. Tienes formación un poco más específica de ingeniería o de temas un poco más técnicos. Te ayudan, te pueden ayudar. Yo creo que mucha gente no sabemos que en el colegio nos pueden ayudar en muchas cosas. Aparte de que tienes asesorías fiscales, asesorías laborales, una serie de asesorías, ya solo el llamar al colegio y preguntar dudas de qué proyectos puedo visar o cómo puedo hacer pues, para montar mi propia empresa, o una serie de temas que a veces dices, me siento sola, no sé qué hacer o cómo me pueden ayudar. Pues en el colegio tienes ese punto de ayuda, ese punto de conexión que a veces, a mí me ha pasado a veces que llamas al colegio, pues mira, eso, si no, el colegiado tal que trabaja en eso te puede ayudar. Entonces, crear ese nodo y esos nexos de unión entre profesionales, yo creo que nos puede ayudar. Y a vosotros jóvenes, los primeros años, pues también, que entiendo, y yo me posiciono donde estaba hace unos cuantos años, de perdida, de no sé por dónde voy, pues venir y decir, oye, se me ha ocurrido no sé qué, voy a trabajar en esto, ¿quién me puede ayudar? O busco trabajo, claro. Porque en el colegio también hay ofertas, hay empresas y gente que viene al colegio y dice, necesito un ingeniero para tal. Entonces, yo creo que es importante porque es, pues eso, una vez acabada la profesión, decir, ahí estamos los ingenieros que nos apoyamos y nos ayudamos y nos ayudan a seguir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que es un punto importante el estar colegiado. ¿A ti particularmente, en qué momento de tu carrera te ha ayudado más el colegio? Quizás con la creación de tu empresa a través del networking o en los inicios de tu carrera. Pues cuando acabé la carrera no me colegié porque no sabía, no pensé que lo iba a necesitar, la verdad. Y luego cuando pasaron los años que ya estaba trabajando y que realmente en teoría no lo necesitaba, dije, joder, ¿por qué no me colegio? Claro. Entonces me colegié y realmente ahora es cuando más me está sirviendo, porque además pues también el hecho de estar colegiado te permite pues asistir a las charlas que dan, pues a las cenas coloquio, a una serie de cosas también que ayudan y aportan a tu profesión. Y además sabemos que estás inmersa en muchas actividades que fomentan también el interés de los jóvenes por la ingeniería, que es muy necesario hoy en día porque necesitamos muchos ingenieros industriales. Exactamente. Entonces, cuéntanos un poco qué labores hace también el colegio o en cuáles participas tú. Sí, pues mira, el colegio empezó el año pasado con la Consejería de Educación un programa para ir a los institutos, a los colegios, a los chavales de 14, 15 años, 17, 18, un poco en esas edades, a contarles qué es la ingeniería, para qué sirven los ingenieros y un poco a fomentar esas vocaciones, ¿no? Y a contarles, pues eso, igual que os estoy contando yo ahora cosas del colegio y demás, pues contarles la experiencia personal, ¿no? No es una teoría de decir, no, la ingeniería es no sé qué, sino decir, oye, pues es que los ingenieros servimos para esto, podemos trabajar en estos temas y demás. Y un poco también yo creo que es importante el humanizar la profesión, ¿vale? Que vayan a los colegios y que no vean a una persona, a un ingeniero, que se imaginen un señor con traje que les trata de usted y no saben quién es, sino que es una persona cercana que les habla de tú a tú y les explica las cosas que puedes hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Luego es verdad que hay muchos otros factores que influyen en la decisión de los niños, pero bueno. Yo creo que es importante porque muchos niños y bueno, ya adolescentes a la hora de elegir a qué dedicarse no saben lo que es la ingeniería o no lo tienen claro, entonces pues yo creo que es muy importante que actividades de este estilo pues permitan dar a conocer un poco nuestra labor y a que... Sí, porque si no siempre se plantean ¿y para qué sirve? ¿Y dónde podemos trabajar? ¿Y qué hacemos? Exacto, sí. Entonces yo creo que es una tarea importante y está muy bien ese convenio que se ha firmado con la consejería y yo siempre que puedo la verdad es que colaboro en ese sentido pues para fomentar la profesión y para que permanezcamos, ¿no? Y sigamos. Aprovechando que has sacado el tema de un poco los mitos del ingeniero industrial con traje frío y tal, estamos repitiendo en todas las entrevistas una sección que es desmitificar un mito del ingeniero industrial. En este caso hemos pensado en preguntarte si los ingenieros industriales tienen un trabajo repetitivo y monótono. Para nada. O sea, nada de nada. Mito total. Mito total. Yo ahora, evidentemente, que trabajo de consultora con empresas muy diferentes, empresas del sector metal, empresas de servicios, empresas del sector alimentario. Imaginaros, allí son cosas totalmente diferentes, aunque al final
haces un sistema de calidad, vale, pero cada uno tiene sus componentes diferentes, podría decir, es diferente. Pero incluso anteriormente, cuando había trabajado en una industria, cuando os decía, ¿no? Los principios que trabajaba en una industria, que trabajaba en el sector de automoción, que era sector de calidad y demás, directora de calidad, incluso allí cada día era diferente. Cada día te daba una sorpresa nueva, pero cosas diferentes. Pues igual estabas en una máquina viendo por qué no salía bien una pieza, o te ibas a un proveedor a ver el material, o ibas al cliente. Y siempre cosas diferentes y nada repetitivo. Nada repetitivo. Porque nosotros no trabajamos en cadena, pero incluso un trabajo en cadena es repetitivo, pero tiene sus variaciones y tiene sus cosas diferentes. Entonces, cero patatero. Mito fuera. Y ya para terminar, te queremos hacer unas preguntas rápidas. Entonces, la cosa es que nos tienes que responder un poco lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale? La primera es que ¿con qué 3 cualidades definirías a un ingeniero industrial? Ordenado. A ver, no me sale rápido, pero intento. Racional, ¿vale? Y capaz de aprender. Eso nos lo enseñan en la escuela, ¿vale? Que tienes que aprender lo que te dan y entonces en el día a día lo podemos aplicar. Muy bien. Segunda pregunta, ¿qué hiciste con tu primer sueldo? Pues no me acuerdo. El primer sueldo que recibí, que en realidad no era sueldo porque era cuando era becaria, que eran 4 duros, pues no lo sé. Pero con el de verdad, yo creo que me fui un fin de semana con mis amigas a un hotel, que fue el primer hotel que pagué yo. Bien invertido. Sí. La tercera es un poco un rango de suspensos en la carrera. Pues en los 2 primeros años suspendía. Pues el primer año un 30%, el segundo año por ahí 30-40. Me costó primero y segundo porque eran los duros. A partir de ahí ya empecé yo creo que ya te acostumbras al ritmo de la escuela, a los exámenes y demás, y ya despegué y al final conseguí acabar en mis años la carrera pegándome a veces unos pocos acelerones, pero bien. Y finalmente, en una frase, ¿qué consejo le darías a tu yo del pasado? Que siga adelante, que no piense que no es capaz de hacer lo que la vida le espera, lo que la vida le espera, y que buena elección la ingeniería porque es una profesión apasionante. Pues muchas gracias, nos quedamos con eso y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ha sido un placer, Teresa. Sí. Gracias a vosotros por haber contado conmigo.